En las colinas iluminadas de Gangnam, donde las mansiones se alzan como monumentos al dinero y al ego, se encontraba la residencia de la familia An. Esa noche, los jardines resplandecían con luces doradas, violines y conversaciones triviales. Era una cena organizada por An So-ra, heredera del An Group, una mujer elegante y temida, tan refinada como arrogante. Entre copas de vino francés y cumplidos fingidos, So-ra bostezó discretamente. Las conversaciones le parecían tan aburridas como previsibles. De pronto, sonrió y dijo, ¿y si jugamos ajedrez? Hace años que no pierdo una partida. Sus amigas, ricas y ociosas, rieron. Ninguna sabía jugar, pero todas fingieron admiración. Una de ellas comentó que la señora Moon Ji-yeon, la empleada doméstica, tenía un hijo, obsesionado con el ajedrez. So-ra arqueó una ceja. ¿De verdad?, dijo con tono divertido. Tráiganlo. Veamos si al menos puede entretenernos un rato. Nadie se atrevió a objetar. El mayordomo Kim, un hombre mayor que había servido a la familia durante décadas, inclinó la cabeza y se dirigió a la cocina. En la cocina, Ji-yeon fregaba platos con las manos gastadas por el jabón. Su hijo, Moon Jung-ho, de 12 años, leía una vieja revista de ajedrez. No jugaba en un club ni tenía entrenador, había aprendido observando a los ancianos del parque, imaginando partidas en su mente. Cuando el mayordomo le comunicó la orden, Ji-yeon sintió una punzada en el pecho. Sabía lo que significaba. ¿Para qué lo quieren?, preguntó con voz baja. Para entretener a las invitadas, respondió el hombre, incómodo. Ella respiró hondo, miró a su hijo y le acarició el cabello. Sube, Jung-ho, pero recuerda algo, no bajes la cabeza, pase lo que pase. El salón principal era un despliegue de lujo, lámparas de cristal, columnas blancas, un tablero de ajedrez de mármol sobre una mesa tallada. Cuando el niño entró, el silencio fue inmediato. Las mujeres lo observaron con curiosidad como si fuera parte de un espectáculo. Ah, el pequeño genio del servicio, exclamó So-ra, divertida. Espero que sepas lo básico. Sí, señora, respondió él, sin levantar demasiado la voz. Comenzaron la partida. So-ra tomó las piezas blancas y jugó con confianza. Al principio, movía rápido, segura de su superioridad. Pero Jung-ho, con movimientos silenciosos y precisos, comenzó a cambiar el ritmo. Sus jugadas eran calculadas, inteligentes. Cada avance suyo forzaba a So-ra a retroceder. Las risas se apagaron. Una tensión invisible llenó el aire. So-ra intentó recuperar la calma, pero el tablero ya no le pertenecía. En la jugada 27, Jung-ho sacrificó su torre. Ella cayó en la trampa. 3 movimientos después, la voz del niño cortó el silencio. Jaque mate. Nadie respiró. So-ra miró el tablero con incredulidad. Había perdido. Frente a sus invitadas. Frente al hijo de su empleada. Las mujeres desviaron la mirada, y el mayordomo, desde la puerta, bajó la cabeza con una mezcla de respeto y tristeza. Esa misma noche, Ji-yeon y su hijo bajaron la colina con una maleta vieja. Habían sido despedidos sin explicación. ¿Hice algo malo, mamá?, preguntó él. No, hijo. Solo hiciste lo que muchos no soportan, ganar cuando no deberías. En la mansión, So-ra, furiosa, rompió una copa contra la chimenea. Era una broma. Gritó, una maldita broma. Y ordenó que quemaran el tablero. Pero el mayordomo no lo hizo. Lo envolvió en una sábana blanca y lo escondió en el sótano, sabiendo que había sido testigo de algo que merecía recordarse. Pasaron algunos días. Ji-yeon consiguió un pequeño apartamento en Mapo-gu, un barrio modesto de Seúl. Trabajaba largas horas limpiando oficinas. Jung-ho pasaba los días practicando ajedrez sobre un tablero de madera astillado. Una tarde, alguien llamó a la puerta. Era Lee Dae-hyun, un profesor retirado de ajedrez, con un aire cansado pero noble. Disculpe que venga sin avisar, dijo. Estuve en la cena de la señora An. Vi a su hijo jugar. Ji-yeon lo miró, desconfiada. ¿Y qué quiere de él? Entrenarlo, respondió el hombre. No por caridad, sino porque su mente es extraordinaria. Ese niño puede cambiar el ajedrez coreano. Ji-yeon no dijo nada. Jung-ho, detrás de ella, asintió con los ojos llenos de curiosidad. Al amanecer del día siguiente, subieron a un autobús rumbo a Seúl. Llevaban una sola maleta y un cuaderno lleno de anotaciones. Mientras el vehículo se alejaba, el sol nacía sobre los rascacielos del río An. Jung-ho observó el tablero que llevaba en las rodillas. Y pensó en las palabras de su madre. El mundo no siempre te dará oportunidades, hijo, pero tú sabrás cómo crearlas. El autobús se perdió entre la neblina de la ciudad.
Y así comenzó la historia del niño del servicio que un día haría temblar a los poderosos. El amanecer de Seúl tenía un aire distinto para Moon Hee-yeon y su hijo Jung-ho. El autobús que los trajo desde Gangnam se detuvo frente a un edificio viejo en Mapo-gu, donde el profesor Lee Dae-hyun los esperaba con una sonrisa amable y un tablero bajo el brazo. Su apartamento no era grande, pero cada rincón respiraba ajedrez. Libros con títulos en ruso, relojes antiguos, trofeos cubiertos de polvo. En las paredes colgaban fotografías de torneos internacionales, de un tiempo en que Dae-hyun fue uno de los entrenadores más respetados del país. Ahora, vivía solo, retirado y olvidado por el sistema que alguna vez lo admiró. Jung-ho miró todo con ojos curiosos. Se acercó a una fotografía enmarcada donde un joven Dae-hyun posaba con una copa junto a jugadores de distintas banderas. ¿Ganó usted ese torneo?, preguntó el chico. El profesor sonrió con melancolía. Lo ganamos. Hace mucho. Pero los tiempos cambian, y algunos juegos también cambian de manos. Se sentaron frente a un tablero. El profesor movió el primer peón. Juguemos. Quiero ver cómo piensas. La partida comenzó en silencio. El reloj marcaba los segundos con un tic-tac constante. Jung-ho jugaba sin ansiedad, como quien respira. Sus ojos recorrían el tablero con calma, pero su mente se movía a una velocidad que el profesor apenas podía seguir. Dae-hyun, acostumbrado a los talentos precoces, comprendió algo en esa primera partida. Aquel niño no solo entendía el ajedrez, lo sentía. Tras 40 minutos, el profesor se recostó en la silla, sorprendido. Eso no fue suerte, dijo. Eres un estratega nato. Solo, escucho las piezas, respondió Jung-ho, encogiéndose de hombros. Durante los días siguientes, el apartamento se transformó en un pequeño santuario del aprendizaje. Las mañanas empezaban con teoría, aperturas, defensas, patrones. Las tardes, con partidas a ciegas y análisis de errores. Y las noches, con conversaciones sobre la vida. En el tablero somos iguales, le decía Dae-hyun, pero allá afuera tendrás que jugar contra reglas que no están escritas. Ji-yeon, que trabajaba limpiando oficinas y restaurantes, volvía tarde cada noche. A veces se quedaba observándolos practicar, sin hacer ruido. Se sentía cansada, pero también llena de esperanza. Veía en su hijo algo que el mundo todavía no había aprendido a ver. Una tarde, mientras el profesor revisaba una defensa siciliana, un hombre entró al club de ajedrez donde entrenaban. Era Park Jang-ho, director del Korean Junior Chess Association. Observó al niño sin demasiado interés, hasta que vio cómo resolvía una partida imposible en menos de 5 minutos. ¿Quién le enseñó eso?, preguntó, incrédulo. Nadie, respondió Dae-hyun. Solo observa y entiende. Park anotó su nombre en una libreta. El próximo mes se celebrará el torneo nacional infantil. Quiero que participe. La noticia llegó a casa como una tormenta de emoción y miedo. Hee-yeon se sentó en la cama, mirando el formulario de inscripción. El costo del viaje, los uniformes, la cuota de participación. Era más dinero del que podían imaginar. No importa, dijo ella al fin. Encontraré la forma. Durante las siguientes semanas, trabajó doble turno. Vendió un anillo que había pertenecido a su madre. Todo para que su hijo pudiera competir. Llegó el día del torneo. El gran salón del Seoul Cultural Center estaba lleno de niños uniformados, entrenadores y cámaras. Jung-ho entró con su ropa sencilla, sosteniendo su tablero de práctica bajo el brazo. Algunos padres lo miraron con desdén. Otros se rieron entre ellos. ¿Ese chico quién es?, preguntó uno. Nadie, respondió otro. Probablemente vino por suerte. Pero la suerte no tiene movimientos tan precisos. Primera partida, victoria en 17 jugadas. Segunda, victoria en 22. Tercera, mate en 14 con una defensa francesa perfecta. Los murmullos se multiplicaron. Los jueces tomaban notas. Las cámaras se acercaban. En cada tablero, el mismo patrón. Un niño tranquilo, sin emociones aparentes, reduciendo a sus oponentes con precisión quirúrgica. Al final del día, Dae-hyun lo observaba desde lejos, con orgullo y una sombra de preocupación. Sabía que ese talento, en un país donde los apellidos valían más que el mérito, atraería tanto admiración como envidia. Pero en ese momento, mientras Hee-yeon lo abrazaba con lágrimas discretas, todo eso no importaba. En el tablero, Jung-ho había demostrado que el genio no pertenece a una clase social. Y aunque aún no lo sabía, ese día había hecho su primera jugada contra un sistema entero. El viento soplaba sobre los edificios de Seúl cuando salieron del centro cultural. Hee-yeon le tomó la mano y le dijo: ganes o pierdas, hijo, ya moviste la pieza que más miedo da, la que cambia la historia.
Jung-ho asintió, mirando hacia las luces de la ciudad. En su mente, las piezas seguían moviéndose. El juego apenas comenzaba. El invierno llegó temprano a Seúl aquel año. Las calles de Mapo-gu amanecían cubiertas de una fina capa de nieve, y el aliento se volvía niebla al hablar. En el pequeño apartamento de los Moon, el vapor del arroz recién hecho llenaba la habitación mientras Hee-yeon doblaba con cuidado el uniforme de su hijo. El torneo nacional había terminado con un resultado inesperado. Moon Jung-ho, un niño sin patrocinador, había alcanzado la semifinal, derrotando a los favoritos de academias privadas. No ganó el trofeo, pero su nombre apareció en periódicos y redes. El chico del servicio que desafió al sistema. Sin embargo, no todos lo celebraron. En la sede del An Group, An So-ra hojeaba una revista que llevaba en portada la fotografía de Jung-ho con el titular: El nuevo prodigio del ajedrez coreano. Su rostro se endureció. Habían pasado meses desde aquella humillación en su mansión, pero ver su nombre impreso era como una herida que no cicatrizaba. Moon Jung-ho, murmuró, así que todavía tiene el descaro de brillar. A su lado, An Min-jae, su hermano menor y actual vicepresidente del grupo, levantó la vista del móvil. Ese es el chico que te ganó en aquella cena. No me ganó, replicó ella con frialdad. Fue solo un truco. Min-jae sonrió. Era más joven, más relajado, pero con una mente afilada. Entonces déjame invitarlo al An Invitational Tournament. Si es tan bueno, que lo demuestre contra los hijos de verdad. So-ra lo miró con desconfianza, pero algo en su tono la intrigó. Haz lo que quieras, dijo finalmente. Pero si participa, que aprenda lo que cuesta desafiar su lugar. Mientras tanto, en el club de ajedrez, Dae-hyun leía el correo de invitación. Era un torneo cerrado, patrocinado por el An Group, con becas y contratos para los ganadores. Sabía que no era solo una competencia, era una trampa disfrazada de oportunidad. No tienes que aceptar, le dijo al muchacho. Pero Jung-ho, con la mirada fija en el tablero, respondió. Si no juego, seguirán creyendo que tengo miedo. Si juego, al menos podrán ver. Dae-hyun lo miró largo rato. En esos ojos tranquilos había una determinación que no pertenecía a un niño. Entonces entrenaremos como nunca, dijo al fin. Los días siguientes fueron intensos. El profesor lo llevaba a parques, cafés y estaciones de tren, haciéndolo jugar en lugares ruidosos para templar su concentración. Hee-yeon observaba en silencio, orgullosa y preocupada. Cada vez que veía el cansancio en los ojos de su hijo, le recordaba algo. No olvides quién eres, Jung-ho. No eres una pieza de nadie. Por las noches, el niño estudiaba grabaciones de partidas antiguas del maestro soviético Tal y del gran Karpov. A veces, hablaba solo, como si discutiera con las piezas. El tablero se había convertido en su espejo. El día del torneo llegó. El An Invitational se celebraba en un hotel de lujo en el distrito de Yeouido. Los competidores llegaban en autos con chofer, Jung-ho, en metro. Vestía un traje prestado por Dae-hyun, un poco grande en los hombros. Al entrar al salón, todos lo miraron. Algunos con burla, otros con curiosidad. Entre los jueces estaba An Min-jae, observando desde la mesa central, y frente al escenario, una figura que Jung-ho reconoció al instante, An So-ra, la mujer a la que había derrotado aquella noche. Ella lo saludó con una sonrisa casi imperceptible. Bienvenido, pequeño genio. Espero que hoy no me hagas esperar tanto para tu jaque mate. Jung-ho no respondió, solo inclinó la cabeza con respeto. Las partidas comenzaron. Ronda tras ronda, Jung-ho avanzó, calculando cada movimiento con la precisión de un reloj. Los espectadores murmuraban, los jueces intercambiaban miradas. El niño que no debía estar allí se abría paso entre los herederos de la élite. En la semifinal, su oponente fue An Min-jae. No un niño, sino un jugador adulto, conocido patrocinador del torneo. El público protestó, era una partida injusta. Pero el comité, bajo órdenes de So-ra, lo permitió. Dae-hyun apretó los puños. Esto no es ajedrez, es un espectáculo, susurró. Entonces haré que el espectáculo tenga final, dijo Jung-ho con calma. La partida fue larga, tensa, casi insoportable. Min-jae jugaba con agresividad, buscando intimidar. Pero el niño respondía con serenidad, adelantando sus piezas con una lógica que nadie comprendía. Cada movimiento parecía una provocación y una defensa al mismo tiempo. Tras 3 horas, Min-jae levantó la vista, desconcertado. ¿Qué estás haciendo, chico? Preparando su jaque mate, respondió Jung-ho, moviendo su alfil. Silencio total. 5 movimientos después, el tablero quedó inmóvil. El reloj se detuvo, y la palabra volvió a llenar la sala, pronunciada con voz suave pero firme.
Jaque mate. El público estalló en murmullos. Algunos aplaudieron, otros se levantaron indignados. Zhou-Ra se puso de pie, con el rostro frío como el mármol. Min Jae sonrió, con un brillo de respeto y rencor en los ojos. Tienes talento, chico, dijo. Pero recuerda esto, en este país, el talento no gana sin permiso. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la nieve, Ji-yeon preparaba sopa caliente. Jung-ho volvió tarde, con el trofeo pequeño en las manos y el silencio de quien ha visto algo más grande que la victoria. Ganaste, hijo, dijo ella, abrazándolo. Él negó con la cabeza. No, mamá, solo hice mi siguiente movimiento. A lo lejos, en una oficina iluminada, An Zhou-Ra observaba su foto en las noticias y murmuraba. Entonces el juego continúa, y en algún rincón del alma de Seúl, el eco de las piezas seguía moviéndose, recordándole a todos que el tablero aún no había revelado su final. El invierno comenzó a desvanecerse en Seúl, pero para Moon Jung-ho los días seguían siendo fríos. Desde el torneo del An Invitational, su nombre se había convertido en tema de debate, unos lo llamaban genio, otros lo acusaban de insolente. Las redes sociales lo bautizaron, el peón rebelde, y los programas de televisión querían entrevistarlo. Sin embargo, ni él ni su madre aceptaron. En su pequeño apartamento, preferían el silencio a los aplausos vacíos. El profesor Lee Dae-hyun, sin embargo, notaba algo diferente. El niño que antes jugaba por curiosidad ahora lo hacía con una intensidad casi dolorosa. Sus partidas eran impecables, pero su mirada ya no tenía inocencia. El ajedrez no es una guerra, Jung-ho, le dijo una noche. No luches contra las personas, lucha por tu propósito. El chico guardó silencio, moviendo su alfil con precisión. A veces la gente te obliga a pelear aunque no quieras, susurró. En el otro extremo de la ciudad, An Zhou-Ra observaba las noticias en su despacho. El éxito del muchacho comenzaba a incomodar a los círculos empresariales, y los periodistas la perseguían con preguntas. ¿Qué opina del niño que la derrotó y ahora es la revelación del ajedrez? Ella solo sonreía. El talento no dura si no tiene raíces. Y colgaba el teléfono con elegancia. Pero Zhou-Ra no olvidaba. Contactó en secreto a un hombre de traje oscuro, director Choi, del Comité Nacional de Ajedrez. Quiero que investiguen sus antecedentes. Escuelas, tutores, lo que sea. ¿Busca algo en particular? Preguntó el hombre. No, respondió con frialdad. Solo la grieta que todo prodigio tiene. Días después, Dae-hyun fue citado por el comité. Al llegar, le informaron que su licencia como entrenador estaba suspendida por irregularidades en sus años pasados de competencia. Era una excusa. Lo sabía. Regresó al apartamento sin decir palabra. Jung-ho lo vio entrar con el rostro pálido. ¿Qué pasó, maestro? El hombre dejó el maletín en el suelo. Parece que he sido oficialmente retirado. Otra vez. Esa noche no jugaron. Solo compartieron el silencio de quienes entienden que una jugada ha sido hecha fuera del tablero. Sin embargo, los rumores no detuvieron a Jung-ho. Fue invitado por la Asociación Internacional Juvenil de Ajedrez a representar a Corea en un torneo regional en Japón. Era una oportunidad que podía abrirle el mundo. Pero necesitaba una recomendación oficial, y solo el comité, el mismo que lo perseguía, podía otorgarla. Ji-yeon fue personalmente a la oficina. Esperó horas bajo la nieve, sosteniendo una carpeta con los logros de su hijo. Cuando al fin la recibieron, el funcionario ni siquiera la miró. Su solicitud ha sido rechazada. ¿Por qué?, preguntó ella, desesperada. Falta de credenciales. Además, hizo una pausa, su hijo no pertenece a ninguna institución reconocida. Ji-yeon salió con las manos temblorosas. Esa noche, no pudo esconder las lágrimas. Jung-ho, al verla, solo dijo. Entonces jugaremos sin permiso. Dae-hyun consiguió contactar con un periodista amigo suyo, Kang Woo-seok, quien publicaría la historia del chico rechazado por su origen humilde. El artículo se volvió viral. Los comentarios se dividieron, algunos defendían al niño, otros decían que, el ajedrez no era lugar para plebeyos. Entre las sombras, Zhou-Ra sonrió. Ahora está en el ojo del huracán. Veamos si el genio soporta la presión.
Una tarde, mientras entrenaba en el parque, un joven de cabello negro y sonrisa tranquila se acercó al muchacho. ¿Juegas bien?, dijo, sentándose frente a él. ¿Quieres una partida?, preguntó Jung-ho. Claro, pero sin piezas. Cerró los ojos. Empecemos. Durante media hora, ambos jugaron solo con la memoria. La gente que pasaba se detenía, impresionada por la velocidad con que recitaban movimientos. Al terminar, el desconocido sonrió. Perdí. No todos pueden ver el tablero sin mirarlo. Antes de irse, le dejó una tarjeta. Baek Hee-min, Academia Real de Ajedrez de Corea. Jung-ho la guardó sin saber que ese nombre marcaría su destino. Esa noche, mientras la ciudad dormía, una tormenta eléctrica iluminó el cielo. En el escritorio, el tablero de madera se estremecía con cada trueno. Jung-ho movió una pieza y murmuró. Si no puedo entrar por la puerta, entraré por el jaque. Y en algún lugar, An Soo-ra volvió a sentir la inquietud del miedo disfrazado de orgullo. El juego invisible había comenzado. El invierno terminó, y con la llegada de la primavera, Seúl floreció con cerezos que tiñeron las calles de rosa. Pero en el corazón de Lee Dae-hyun, la estación no trajo alivio. Desde su suspensión, vivía atormentado por recuerdos del pasado que prefería enterrar. Años atrás, había sido entrenador del equipo nacional. Una decisión política, negarse a manipular resultados para favorecer a un heredero influyente, lo había condenado al exilio profesional. Ahora, ver a Jung-ho enfrentando el mismo tipo de poder era como mirar un espejo. Sabía que la historia podía repetirse, pero el niño tenía algo que él nunca tuvo, una razón personal para no rendirse. Una mañana, Dae-hyun encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro había una carta del comité, anulando su sanción, por falta de pruebas. Era evidente que alguien había intervenido. El profesor frunció el ceño, desconfiado. Esto huele a trampa, dijo. Y no se equivocaba. Pocas horas después, recibió una llamada. Profesor Lee, aquí Baek Hee-min. Dirijo la Academia Real. Nos gustaría que usted y su alumno nos visiten. Tenemos una propuesta. La Academia Real de Ajedrez de Corea era un edificio moderno, en el distrito de Yeongnyo, con vidrieras que reflejaban el cielo. En el vestíbulo, los retratos de antiguos campeones decoraban las paredes. Hee-min, el joven que había jugado con Jung-ho en el parque, los recibió con una sonrisa cálida. He seguido sus partidas, dijo al chico. Eres excepcional. Gracias, respondió él, con cautela. Subieron a una sala de cristal con vista al río An. Allí los esperaba un grupo de patrocinadores, entre ellos, An Soo-ra. Jung-ho se detuvo al verla. Ella sonrió con un aire de falsa cortesía. El destino es curioso, ¿no? Dijo. Nos vuelve a reunir en mejores circunstancias. Dae-hyun comprendió entonces el juego. Soo-ra era una de las financiadoras ocultas de la academia. ¿Qué buscan exactamente?, preguntó él, tenso. Hee-min intervino antes de que Soo-ra hablara. Queremos que Jung-ho entrene con nosotros. Le ofreceremos beca completa y acceso a torneos internacionales. ¿Y cuál es el precio?, preguntó el profesor. Ninguno, dijo Soo-ra, mirando directamente al niño. Solo obediencia. El silencio se hizo pesado. Jung-ho bajó la mirada por un instante, luego respondió. No puedo aceptar si eso significa perder mi libertad en el tablero. Soo-ra rió suavemente. Libertad. Qué palabra tan romántica. Pero recuerda, pequeño genio, en este país, hasta el rey necesita permiso para moverse. Salieron del edificio en silencio. El viento agitaba los cerezos, cubriendo el suelo de pétalos. Dae-hyun caminaba con el ceño fruncido, pero en los ojos de Jung-ho brillaba algo nuevo, determinación absoluta. Maestro, dijo él, quiero crear mi propio club. Un lugar para jugadores como yo. Eso no será fácil, respondió el hombre. Nada lo ha sido hasta ahora. Mientras tanto, en su despacho, Soo-ra observaba por la ventana la ciudad que parecía inclinarse ante su poder. A su lado, Hee-min hablaba por teléfono con un tono sereno. Sí, señora An. Tal como planeó, él rechazó la oferta. Ella asintió con satisfacción. Perfecto. Que piense que ha ganado. Los mejores jugadores siempre caen por su orgullo. Hee-min colgó el teléfono. Por un instante, su expresión cambió, una sombra de duda cruzó sus ojos. Miró el tablero que tenía frente a él y movió una pieza. ¿Y si el niño no cae?, murmuró. Esa noche, en el apartamento de Mapo-gu, Jung-ho clavó una hoja en la pared. Era el boceto de su sueño, club libre, ajedrez sin fronteras. Dae-hyun lo observó, con una mezcla de miedo y orgullo. Sabía que esa idea los pondría en el centro de una tormenta. Ji-yeon, desde la cocina, los miraba en silencio.
Tenía la sensación de que algo grande se avecinaba, algo que pondría a prueba no solo el talento de su hijo, sino también su alma. El tablero estaba listo nuevamente. Y en algún lugar, el destino movía su primera pieza. El Club Libre nació una tarde de lluvia, en el sótano de una biblioteca pública en el distrito de Mapo. No había banderas, ni 7 patrocinadores, ni logos relucientes. Solo un grupo de mesas viejas, piezas desparejadas y el eco de un sueño que no necesitaba permiso para existir. Moon Jung-ho, Lee Dae-hyun y Yoon Hee-yeon trabajaron día y noche. Pegaron carteles en los postes, repartieron volantes en las estaciones de metro, y hablaron con los niños del barrio. En una semana, el club tenía 8 miembros. Ninguno con dinero, todos con talento. Un repartidor, una estudiante inmigrante vietnamita, un chico con discapacidad auditiva. Todos invisibles para el sistema. Aquí nadie es sirviente de nadie, dijo Jung-ho en la primera reunión. Aquí el tablero es nuestro campo de batalla y el respeto, nuestra bandera. El Club Libre empezó a crecer. Pronto, sus partidas en línea llamaron la atención de comunidades internacionales. Un usuario anónimo con el nombre Pon No More empezó a ganar torneos virtuales bajo la bandera de Corea. Los foros se llenaron de preguntas. ¿Quién es este jugador? ¿Por qué no pertenece a ningún club oficial? Mientras tanto, An Soo-ra observaba todo con creciente irritación. El éxito espontáneo del Club Libre amenazaba su control sobre el ajedrez juvenil. ¿Cómo puede un grupo sin recursos tener tanta visibilidad? Preguntó a director Choi. Internet, señora An. No podemos censurarlo sin levantar sospechas. Entonces busque otra forma, ordenó ella. El caos también es una estrategia. Así comenzó la campaña. Publicaciones anónimas, rumores de trampas, artículos insinuando que Pon No More usaba programas ilegales. Pero Jung-ho no respondió. Solo jugó más. Cada victoria era un golpe silencioso al orgullo de la élite. Una noche, Dae-hyun llegó al club con una noticia. Nos han invitado al Open Juvenil de Busan. Hee-yeon lo miró incrédula. Oficialmente, sí. Al parecer, un patrocinador misterioso pagará la inscripción. Jung-ho entendió de inmediato quién estaba detrás, An Soo-ra. Sabía que la invitación no era un favor, sino una trampa. Pero aceptó. Si el tablero es su campo, iré a jugar allí, dijo. El viaje a Busan marcó el inicio de la verdadera guerra. El Club Libre iba a enfrentarse, por primera vez, al mundo que siempre los había ignorado. Y cada movimiento sería observado, medido, y juzgado. El Open Juvenil de Busan se celebró en el imponente Centro Internacional de Convenciones, un edificio de vidrio que reflejaba el mar. Los clubes más prestigiosos del país llegaron con uniformes brillantes y patrocinadores corporativos. Cuando el Club Libre entró, con sus chaquetas sencillas y mochilas gastadas, las miradas fueron unánimes, desprecio. Jung-ho mantuvo la cabeza en alto. No había viajado por respeto, sino por desafío. Sabía que An Soo-ra estaba detrás de todo. Y también sabía que ella no quería verlo ganar, sino verlo caer. Las primeras rondas fueron brutales. Sus oponentes eran talentosos, pero sobre todo bien entrenados. Aún así, Jung-ho ganó partida tras partida, con una calma que inquietaba incluso a los jueces. El público comenzó a murmurar, el niño del barrio pobre estaba venciendo a los herederos del poder. En la semifinal, se enfrentó a Yoo Min-seok, el alumno estrella de la Academia Real. El chico jugaba rápido, agresivo, con un estilo diseñado para humillar. En la jugada 22, Min-seok lanzó una ofensiva directa. «Te ves nervioso, Pon No More», susurró con una sonrisa. Jung-ho respondió moviendo su reina hacia el centro. Un movimiento arriesgado, un sacrificio aparente. 5 jugadas después, el tablero cambió. Min-seok cayó en la trampa. Jung-ho se levantó con voz serena. Jaque mate. El público estalló en gritos. Los jueces verificaron la partida. Todo era legal, pero mientras las cámaras lo enfocaban, Jung-ho vio algo en la multitud, An Soo-ra, observando desde la galería, con los ojos fríos como el mármol. Horas después, en el hotel, Dae-hyun recibió una llamada. Su habitación fue registrada por error. El comité alegaba sospecha de dispositivos electrónicos. Encontraron nada, pero el rumor se esparció igual. No quieren que ganes la final, le dijo el profesor. Entonces tendrán que derrotarme en el tablero, respondió Jung-ho. La final fue contra Baek Hee-min. El joven prodigio de la Academia Real había sustituido a su contrincante original, quien se retiró misteriosamente. El destino nos vuelve a juntar, dijo Hee-min antes de sentarse. No creo en el destino. Solo en las jugadas que elegimos, contestó Jung-ho. La partida duró más de 3 horas.
Ambos jugaron con precisión quirúrgica. Cada pieza que caía era como un eco de decisiones pasadas. En la jugada 47, Ji-min sacrificó su reina. El público contuvo el aliento. Pero Jung-ho no cayó en la trampa. Respondió con una contraofensiva perfecta. En la jugada 52, el silencio se quebró. Jaque mate. Por segunda vez en su vida, derrotaba a la élite frente a todos. Las cámaras captaron el rostro de Ahn Soo-ra, inmóvil, mientras el muchacho levantaba el trofeo. Esa noche, mientras los demás celebraban, Soo-ra se encerró en su habitación del hotel. Sobre su mesa había un tablero de marfil. Movió una pieza, y susurró con rabia contenida. A veces, para ganar la partida, hay que destruir el tablero. El sacrificio de la reina acababa de comenzar. La victoria en Busan transformó al Club Libre en una sensación nacional. Las redes sociales lo llamaron, el milagro de Mapo-gu. Entrevistas, programas de televisión, donaciones. Por primera vez, los invisibles eran vistos. Pero la fama es un filo de doble cara. Ahn Soo-ra, desde su oficina en Gangnam, lo sabía bien. Mientras los medios lo celebraban, ella preparaba la jugada final. Había perdido en público, pero no en el tablero del poder. Si el ajedrez es su refugio, destruiré su refugio, dijo con frialdad. Usando sus contactos, convenció a los inversionistas de la biblioteca pública de remodelar el edificio. El sótano donde el Club Libre entrenaba fue clausurado por obras estructurales. Sin espacio ni apoyo, el grupo quedó suspendido. Ji-yeon se desesperó, pero Jung-ho permaneció sereno. Un tablero se puede romper, pero no las ideas que se jugaron sobre él. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó su madre. Jugaremos en todas partes. En parques, estaciones, calles. Si nos cierran las puertas, abriremos caminos. Y así lo hizo. Con la ayuda de Dae-hyun, organizaron partidas públicas por toda Seúl. Los transeúntes se detenían, curiosos, y pronto los noticieros comenzaron a cubrir ese movimiento callejero. El ajedrez como rebelión social, titulaban los artículos. El país entero observaba. Lo que había empezado como un capricho de una millonaria se había convertido en un símbolo de dignidad. Una tarde, mientras Jung-ho jugaba en el parque Angang, una figura se acercó. Era Baek Ji-min. Tu victoria en Busan cambió muchas cosas, dijo con tono grave. También a ti, parece. He dejado la Academia Real, admitió el joven. Lo que vi allí, no era ajedrez, era política. Entonces juega conmigo, respondió Jung-ho. Pero esta vez, no por ganar. Por entendernos. Jugaron sin público, bajo el atardecer. Al final, Ji-min sonrió. Eres distinto, Jung-ho. No buscas reinar, buscas liberar. Y tú, aún puedes elegir de qué lado estar. Esa noche, Soo-ra recibió una llamada inesperada. Directora Ahn, Baek Ji-min ha renunciado. Ella se quedó en silencio. Por primera vez, sintió un vacío extraño, el miedo de perder el control que siempre creyó eterno. Encendió el televisor. En la pantalla, Jung-ho hablaba frente a cientos de niños en un centro comunitario. El tablero puede ser pequeño, pero dentro de él hay un universo. Y en ese universo, todos somos iguales. Soo-ra bajó la mirada. En su escritorio, el tablero de marfil tenía una grieta. Una de las torres se había caído al suelo. El tablero estaba roto. Y el mundo ya no jugaba con sus reglas. El eco del Club Libre resonaba en todo Corea. Sus partidas callejeras se habían vuelto virales. Estudiantes, oficinistas y jubilados se reunían en plazas con tableros improvisados. Era más que ajedrez, era una declaración. Pero con la fama vinieron los enemigos. Los patrocinadores de las academias tradicionales presionaron al Ministerio de Educación para regular los torneos no autorizados. Los noticieros, antes admirativos, comenzaron a sembrar dudas. ¿Quién financiaba realmente al Club Libre? Era un movimiento político disfrazado de juego. Moon Jung-ho sabía de dónde venía la manipulación. Ahn Soo-ra no se mostraba, pero sus influencias se sentían en cada puerta cerrada, en cada entrevista cancelada. Una noche, mientras los miembros del club se reunían en una cafetería, Lee Dae-hyun mostró un documento. Han presentado una denuncia. Nos acusan de usar fondos ilegales. ¿Fondos?, preguntó Ji-yeon, indignada. Si ni siquiera tenemos cuenta bancaria. Precisamente por eso, respondió Dae-hyun. Dicen que ocultamos dinero extranjero. Jung-ho guardó silencio unos segundos. Entonces jugaremos su juego, pero con nuestras reglas. A la mañana siguiente, publicó un video en redes. No tenemos dinero, pero tenemos verdad. Si quieren ver quiénes somos, vengan. No tenemos nada que esconder. Miles de personas se acercaron al parque donde entrenaban.
Entre ellos, periodistas independientes que transmitieron en vivo sus partidas, sus historias, su pobreza y su pasión. El movimiento se volvió imparable. Y mientras Soura observaba desde su oficina, sintió por primera vez que estaba luchando contra algo que no podía comprar, credibilidad. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Si el pueblo los adora, haré que el pueblo los tema, murmuró. Y con esa frase, dio la orden que cambiaría el curso del juego. Los rumores se convirtieron en acusaciones formales. Un funcionario del gobierno, manipulado por la red de contactos de An Soura, anunció una investigación contra el Club Libre por corrupción juvenil y propaganda subversiva. Las noticias lo presentaron como una red peligrosa. El golpe fue devastador. Las donaciones desaparecieron, los padres retiraron a sus hijos, y algunos miembros comenzaron a recibir amenazas anónimas. Lee Dae-hyun, agotado, enfrentó a Jung-ho. No podemos seguir. Esto ya no es solo ajedrez. Es política, es guerra. Siempre lo fue, respondió Jung-ho, sin levantar la vista del tablero. Solo que antes jugábamos sin darnos cuenta. Barra baja 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 barra baja. Mientras tanto, Baek Ji-min, ahora fuera de la Academia Real, decidió actuar. Consiguió pruebas de los sobornos que Soura había pagado a funcionarios y periodistas. Con la ayuda de Ji-yeon, hackeó los correos de su asistente y descargó documentos que demostraban el montaje mediático. Una noche, Ji-min llegó al escondite del club con un USB. Esto puede destruirla, pero también puede destruirnos a todos. Entonces ya es hora de arriesgarlo todo, respondió Jung-ho. Las torres también caen cuando protegen al rey. Barra baja 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 barra baja. Publicaron los documentos en línea bajo el título El verdadero jaque mate, la corrupción detrás del ajedrez coreano. El impacto fue inmediato. Los medios se volcaron sobre Soura. Las redes ardieron. El gobierno ordenó una investigación y suspendió a la Asociación Nacional de Ajedrez. Pero el precio fue alto. El Club Libre fue clausurado temporalmente por su seguridad. Y aunque el público los apoyaba, Jung-ho sentía un vacío. Habían ganado una batalla, pero perdido su hogar otra vez. En su escritorio, miró el tablero y dijo en voz baja. A veces, el golpe de la torre no defiende al rey. Lo despierta. Las semanas siguientes fueron un torbellino. An Soura fue citada por la fiscalía, pero su influencia seguía siendo profunda. Sus abogados lograron retrasar todo proceso, mientras ella desaparecía del ojo público. Por su parte, Jung-ho y Ji-yeon comenzaron a visitar escuelas rurales para enseñar ajedrez. Su mensaje era simple, el tablero es de todos. El país los veía como héroes jóvenes, pero ellos sabían que el peligro no había pasado. Una noche, al salir de una escuela en Daegu, un auto negro los siguió por varias cuadras. No hubo violencia, solo una advertencia. En el parabrisas del vehículo dejaron una nota. El silencio también es un jaque. Jung-ho entendió. Soura aún movía piezas en la sombra. Barra baja 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 barra baja. Sin embargo, el miedo no lo detuvo. Comenzó a escribir un libro con la ayuda de Dae-hyun y Ji-min, Ajedrez sin Reyes. El texto mezclaba estrategia con filosofía, usando el juego como metáfora de la libertad y la desigualdad. Mientras escribían, el país entero debatía sobre la corrupción institucional. Jung-ho no necesitaba hablar, su silencio era más poderoso que cualquier discurso. Cada palabra publicada en el libro era una jugada invisible. Un jaque silencioso al poder. En su mansión vacía, An Soura leyó un extracto filtrado en línea.
Las reinas poderosas olvidan que, sin peones, no existe partida. Sonrió con amargura. Por primera vez, no sintió rabia, sino cansancio. Sabía que el final se acercaba. No por derrota, sino por obsolescencia. El mundo que controlaba ya no existía. Un año después, el Club Libre renació oficialmente como la Fundación Ajedrez para Todos, reconocida por el Ministerio de Cultura. Tenía sedes en varias ciudades, talleres gratuitos y torneos comunitarios. El tablero, antes símbolo de clases, se había convertido en un terreno común. Moon Jung-ho, ahora de 18 años, fue invitado a hablar en la Universidad Nacional de Seúl. Su discurso fue breve. El ajedrez me enseñó que el poder no es dominar, sino comprender. Cada pieza, grande o pequeña, tiene un propósito. Y cuando una se sacrifica por otra, no muere, trasciende. El auditorio entero se puso de pie. Entre la multitud, Baek Ji-min y Yoon Hee-yeon aplaudían con lágrimas en los ojos. El viaje había sido largo, pero la partida había llegado a su fin. Esa misma noche, Ahn So-ra apareció en televisión por última vez. Con voz serena, anunció su retiro de toda actividad pública. Durante años quise controlar el tablero. Hoy entiendo que no era mío, dijo, mirando a la cámara. El verdadero jaque mate es aceptar que uno ya no tiene más movimientos. Apagó el televisor y salió de su mansión. La lluvia caía suave como un aplauso distante. Mientras tanto, Jung-ho regresó al parque de Angang, donde todo había empezado. Abrió su tablero viejo, colocó las piezas y esperó. Una niña se acercó. ¿Puedo jugar?, preguntó. Claro, respondió él con una sonrisa. Pero aquí no hay reyes ni reinas. Solo personas que aprenden a moverse. El sol salió entre las nubes. El tablero brilló como si el destino, por fin, hubiera encontrado su jaque mate. 2 años después del renacimiento del Club Libre, Corea vivía una nueva etapa en su relación con el ajedrez. Las calles de Seúl estaban llenas de tableros públicos, y en los parques los niños jugaban junto a ancianos que enseñaban con paciencia. El movimiento se había convertido en cultura. Moon Jung-ho ahora era instructor y mentor, más que competidor. A veces, sin embargo, mientras miraba a sus alumnos jugar, el pasado regresaba en forma de silencio. Recordaba el rostro de Ahn So-ra, no con odio, sino con un extraño respeto. Sabía que sin ella, su camino nunca habría existido. Una tarde, recibió una carta sin remitente. Solo decía, incluso cuando el viento se detiene, las hojas aún recuerdan su danza. Dentro había una ficha de ajedrez, una reina blanca de marfil. Jung-ho la sostuvo entre los dedos y entendió el mensaje. So-ra seguía viva, observando desde la distancia, reconciliada con su derrota. Esa noche, escribió en su cuaderno. El verdadero final no llega cuando se gana, sino cuando se aprende a perdonar. El viento sopló sobre el tablero del parque, moviendo una pieza ligera. El juego aún continuaba, aunque en otro plano. El Club Libre había comenzado a exportar su modelo educativo. Proyectos en Indonesia, Filipinas y Mongolia pedían asesoramiento para replicar su método. Los medios hablaban de una revolución tranquila. Pero no todo era armonía. Dentro del club, surgieron diferencias entre los miembros más antiguos y los nuevos administradores. Yoon Ji-yeon, ahora coordinadora de proyectos internacionales, notaba que el espíritu original, libre, sin jerarquías, empezaba a diluirse. Una noche, enfrentó a Lee Dae-hyun, quien dirigía la fundación en Seúl. Estamos empezando a parecernos a lo que alguna vez combatimos, dijo ella. No confundas crecimiento con corrupción, Ji-yeon, respondió él con cansancio. El ideal necesita estructura para sobrevivir. Y la estructura sin alma es solo otra prisión. Jung-ho los escuchó desde la puerta, en silencio. Sabía que ambos tenían razón. Los ideales, como las partidas, se desgastan con el tiempo si no se reinventan. Al día siguiente, convocó a todos los miembros. Este club nació para ser libre. Si ahora necesita un nuevo propósito, que sea elegido entre todos, dijo con firmeza. Votaron, discutieron, y finalmente decidieron abrir el Club Libre Internacional, un movimiento sin líderes, sin propiedad, donde cualquiera pudiera enseñar y aprender. El tablero se expandía más allá de fronteras. Y sus ecos llegaban al mundo entero. En un hospital de Jeju, una mujer de cabello gris miraba el mar desde su habitación. Era Ahn So-ra. Su cuerpo había cedido ante los años y la soledad, pero su mente seguía aguda. Una joven enfermera le llevó un pequeño televisor. Mire, señora Ahn, hablan de usted. En la pantalla, un documental sobre la historia del ajedrez coreano mostraba imágenes del Club Libre, de la caída de la vieja élite, y del papel que ella había jugado.
No la mostraban como villana, sino como parte inevitable del cambio. Zhou-Ra sonrió débilmente. Al final, fui una pieza necesaria, susurró. Una reina que tuvo que caer para que naciera el juego nuevo. Abrió una caja sobre su mesa. Dentro había su antiguo tablero de marfil, ahora agrietado. Colocó solo una pieza, una reina blanca. Tu turno, Jung-ho, dijo, mientras una brisa fría movía las cortinas. Días después, una noticia recorrió los titulares. An Zhou-Ra, exdirectora de la Asociación Nacional de Ajedrez, fallece a los 62 años. Cuando Jung-ho lo leyó, guardó silencio largo rato. Esa noche, en el parque, colocó una reina blanca sobre su tablero. Descansa en paz, maestra del error. La nieve comenzó a caer sobre Seúl. Era el invierno más frío en años, y, sin embargo, el más luminoso. 5 años después, el mundo conocía la historia del Club Libre como una leyenda moderna. Películas, libros y documentales contaban cómo un grupo de jóvenes sin poder cambió el significado del ajedrez en Asia. Moon Jung-ho, ahora adulto, vivía en un modesto apartamento en Seúl. Rechazó ofertas millonarias y cargos oficiales. Prefería caminar por los parques, enseñar a niños desconocidos, y escribir. Una mañana, recibió un mensaje desde un país africano. Gracias a tu método, abrimos nuestro primer club en Nairobi. Lo llamamos Free Move. Sonrió. El sueño había cruzado océanos. En el aniversario del Club Libre, cientos de personas se reunieron en la plaza principal de Seúl. Sobre una gran mesa, se instaló un tablero monumental. Cada persona movía una pieza por turno, sin jerarquías. El evento se llamó, el tablero humano. Cuando le ofrecieron la primera jugada, Jung-ho se negó. El juego ya no me pertenece, dijo. Pertenece a todos. El público aplaudió. Desde las pantallas gigantes, aparecieron imágenes de los primeros días, el sótano, los torneos, las derrotas, y la sonrisa del chico que cambió un país moviendo peones. Al caer la noche, Jung-ho se quedó solo frente al tablero. Colocó la reina blanca de marfil, la de Zhou-Ra, en el centro. El tablero ya no está roto, susurró. Solo se transformó. El viento sopló, suave, como si el pasado y el futuro respiraran juntos. Y en ese instante, el destino, por fin, inclinó la cabeza ante su propio jaque mate.